¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría, y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La magia del servicio al cliente. Hoy estamos ya en el episodio número 84 y hoy es martes 21 de mayo. Bienvenido a este nuevo episodio y hoy te tengo preparado. Vosotros sabéis que casi todos los martes suelo pues abordar algún aspecto teórico y hoy quiero hablar de una ventana que nos ayuda a autoconocernos. Seguramente habrás escuchado en alguna ocasión, al igual que el feedback 360, en este caso habrás escuchado la ventana de Johari. Hoy vamos a hablar de la ventana de Johari y de la importancia de escuchar. Y fíjate qué curioso, porque realmente la naturaleza nos ha dado dos oídos, dos ojos y una lengua. Decía Zenón, el filósofo de la antigua Grecia. ¿Para qué? Pues para que podamos oír y ver más que hablar. Y un filósofo chino hacía la siguiente observación: el buen oyente cosecha, mientras que el que habla siembra. Sea como sea, hasta hace muy poco tiempo, yo creo que realmente se prestaba muy poca atención a la capacidad de escucha. Un exagerado énfasis en la habilidad de hablar. Yo creo que en cierto modo nos había llevado a la mayoría de las personas a subestimar la importancia de la capacidad de escucha en nuestras actividades cotidianas de comunicación. Otro afamado psicólogo decía, cuyo nombre no recuerdo ahora, que además esto yo lo he dicho en mis cursos durante muchos años, y es precisamente que todas las personas llevamos un cartel invisible colgado del cuello que dice: quiero sentirme importante o me gusta ser importante. Y todos queremos sentirnos importantes, ¿no? Eso está claro, ¿no? A nadie le gusta ser tratado como si realmente no careciera de importancia. Y todos queremos además que dicha importancia pues, sea reconocida. La experiencia misma nos enseña que si las personas son tratadas como tales, se sienten felices y procuran hacer y producir mucho más. Y quien se sabe escuchado se siente gratificado, porque en cierto modo sentirse escuchado, en cierto modo es sentirse reconocido o sentirse, podríamos decir, importante. Hay una historia que habla de que durante 5 años, en unas clases de adultos de Minneapolis, en Estados Unidos,
pues se ofrecieron una serie de cursos dirigidos a hablar en público, ¿no? Y había un solo curso para mejorar la manera de escuchar, de ser un buen oyente. Yo siempre recuerdo, yo siempre cito al gran Dale Carnegie, que en uno de sus libros, no recuerdo exactamente cuál, sí, me parece que era Cómo ganar amigos e influir en las personas. Él mencionaba aquella ocasión en la que asistió a una fiesta y se sentó junto a la anfitriona, se sentó en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo junto a ella y a lo largo de toda la cena, él pues se dedicó a escucharla, a preguntar, a interesarse. Bueno, realmente lo que si alguno conocéis el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, pues sabéis cuáles son las estrategias que él ponía encima de nuestra relación con los demás, ¿no? Encima de la mesa. Y como digo, él se dedicaba a hablar, o sea, a escuchar atentamente, a hacer preguntas. Claro, eso era sinónimo de que la anfitriona se sentía muy a gusto. Entonces, cuando terminó la cena, y bueno, pues cada uno se fue a un lugar diferente, la anfitriona se dirigió a otra persona y le dijo lo siguiente. Le dijo, el señor Carnegie es un gran conversador. Y fíjate qué paradójico que realmente él lo citaba en el propio libro, ¿no? Paradójicamente, él se había dedicado fundamentalmente a escuchar. Pero la persona que escucha es sinónimo de ser una gran conversadora. Y bueno, podemos decir, ¿no? Podemos concluir que en cierto modo aquel que escucha tiene la capacidad de hacer sentir importante al otro ser humano que tiene delante de sí. Así que esa es la cuestión, ¿no? Y yo creo que tomemos nota porque era muy importante. Esto es muy importante, quiero decir. Fijaos, todo esto venía de la anécdota de aquel curso para adultos en Minneapolis, en el que hay multitud de cursos de hablar en público a los que se apunta todo el mundo. Solo un curso para aprender a escuchar. Y así que tal fue la demanda de este curso que nunca llegó a darse. Así que fíjate qué curioso, nunca llegó a darse por falta de alumnos, porque realmente no había demanda. Claro, todos deseaban aprender a hablar, pero nadie quería aprender a oír, aprender a escuchar en definitiva. Escuchar es algo más complicado que el mero proceso físico de audición, porque efectivamente la audición se da a través del oído, mientras que el escuchar implica un proceso intelectual y emocional que integra una serie de datos físicos, emocionales e intelectuales, en cierto modo, con la intención de encontrar significados y comprender. Como decía Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y uno de los hábitos clave era escuchar para comprender al ser humano que tienes delante, nada más y nada menos. Así que realmente escuchar, pues ¿cuándo hablamos de escuchar? Pues cuando realmente el oyente es capaz de comprender el significado del mensaje del emisor. Y además yo añadiría que cuando estamos presencialmente, a través de nuestra comunicación no verbal, le hacemos ver a la otra parte de que le estamos escuchando. Y no me cansaré de repetirlo, pero cuando tú escuchas y el otro se siente escuchado, es igual a placer del otro. El otro se siente en un momento placentero, en un momento el cerebro realmente se siente bien cuando nuestro cerebro se siente bien y se siente en una zona de confort cuando tenemos un espacio en el que hablamos y los demás nos escuchan. Bien, y llegado a este punto, vamos a hablar de algo muy importante y es el feedback. Para mí también el feedback tiene que ver con esa capacidad de escuchar. En ocasiones escuchar lo que los demás piensan de ti y una buena manera es a través de la ventana de Johari. Muy rápido, ¿no? Dos psicólogos, Joseph y Harry, ¿no? Y de ahí, pues, fue un trabajo que ellos estuvieron realizando y al final, pues, cerraron, ¿no? En cierto modo, contrayeron ambos nombres de pila
Joseph y Harry y se quedó en Johari. Realmente cuando hablamos de la ventana de Johari, yo la he utilizado muchísimo en mis cursos, fundamentalmente cuando tenía que grabar a mis alumnos, porque claro, yo sabía desde el minuto uno que para ellos era algo estresor, ¿no? El miedo escénico es algo que atenaza, ¿no? Y entonces, claro, yo les grababa y para convencerles de la importancia y la necesidad de grabar, cosa que a mí realmente el explicarlo así siempre me ha ayudado mucho, porque yo nunca he tenido a nadie en mis cursos que me dijera yo no quiero que me grabes, ¿vale? O sea, nunca me ha pasado. Yo tampoco lo hubiera forzado, ¿no? Porque tampoco se trata de que una persona lo pase mal. Pero cuando he utilizado siempre la ventana de Johari, yo lo que he querido transmitirle es que realmente la ventana de Johari nos ayuda a crecer como seres humanos. Y voy a explicar por qué. Cuando hablamos de la ventana de Johari, nos encontramos con 4 áreas. Hay áreas que conocemos y áreas que desconocemos. Hay un área, y no solo hablamos de lo que yo conozco o desconozco, sino de lo que yo conozco y los demás conocen de mí. ¿De acuerdo? Entonces, primero comenzamos con el área libre. ¿Qué es el área libre? O también se llama zona pública. La zona pública es lo que los demás ven en mí y yo también veo en mí. Yo me doy cuenta o percibo sobre mí. Luego, hay otra parte que es el área, bueno, podríamos decir área oculta, que de cierto modo también yo lo llamo yo íntimo, también se denomina como yo, mi yo íntimo. Y esa área oculta o yo íntimo es aquello que yo protejo, es aquello que yo sé evidentemente de mí, pero los demás no saben de mí. Es un área oculta, es un área que no se muestra al exterior. Y luego tenemos el área desconocida. El área desconocida entra dentro de nuestra parte inconsciente, ¿no? En cierto modo podríamos hablar en el mundo de la educación cuando hablamos o del aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de incompetencia inconsciente, ¿no? Cuando no sé que no sé realmente. Y para llegar a ese área desconocida, ese no sé que no sé, realmente tendríamos que incluso realizar algún trabajo con algún especialista, algún terapeuta, algún psicólogo, psiquiatra, que pudiera ayudarnos a profundizar un poco más en esa parte desconocida por nosotros, ¿no? Que pertenece, como digo, muy mucho al mundo de nuestro inconsciente. Y luego, por último, y aquí es donde yo siempre lo he enfocado muchísimo cuando he trabajado con personas para hablar en público, fundamentalmente yo les hablaba de la importancia de grabar esa exposición que yo iba a tener, para luego analizarlo. Porque precisamente trabajamos el área ciega, o lo que también se denomina el yo ciego, que es lo que los demás ven de mí, pero yo no veo. Cuando nosotros hablamos en público, o incluso los quiero llevar al terreno también de tu liderazgo comercial con tus equipos, de tu liderazgo en definitiva con tu equipo, sea en el ámbito que sea. Tú hay muchas cosas que realmente no ves. Tú crees que las cosas las haces de una determinada manera, pero no sabes cómo te perciben los demás. Y ahí tenemos 2 opciones. 1, o preguntamos, o 2, oye, pues tendrías que tener, no te quiero decir que lo tengas que hacer, pero a lo mejor, no digo que pongas cámaras en tu trabajo, en tu oficina, ¿no? Pero sí te recomiendo que si, por ejemplo, vas a hacer un discurso o vas a hablar delante de ellos y lo vas a preparar previamente, grábate. Tienes 2 posibilidades. Hoy, fijaos que en otras épocas yo hablaba, en los años 90 incluso hablaba a finales de los 90, hablaba incluso de grabar. Yo recuerdo aquellos manuales en los que se hablaba de grabar con un magnetófono, ¿no? Yo recuerdo a mi propio padre, ¿no? Cuando tenía que hablar en público, grabarse en un magnetófono y esa era una manera excelente de saber cómo lo hacía, ¿no? Claro, realmente hoy en día tenemos unos medios impresionantes. Con un teléfono móvil lo puedes hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, grabarse es sencillísimo. Grábate, escúchate. Esa es una manera excelente
de trabajar tu área ciega. Y te vas a dar cuenta, al igual que me pasa a mí en 1000 ocasiones, ¿no? Me voy a dar cuenta del último no que acabo de decir, ¿no? ¿Ves? Las muletillas que tenemos, las expresiones de argot, todo aquello que repetimos, una palabra que repetimos constantemente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, todo eso hace que en definitiva nosotros tengamos un mayor dominio sobre nosotros mismos, un mayor autoconocimiento. Y eso nos permite, ese autoconocimiento nos permite mejorar, nos permite desarrollar. Y con esto concluyo. Yo a todos mis alumnos siempre les decía lo mismo. Mira, realmente si nosotros queremos crecer como oradores, queremos crecer como líderes para llegar a nuestro equipo con más fuerza, necesariamente tenemos que trabajar nuestra área ciega. Y para trabajar nuestra área ciega tienes dos herramientas. Grábate hablando, el audio, o grábate con vídeo. Mejor todavía, porque notarás y verás cómo son tus gestos al hablar, cómo te diriges al equipo. Aunque lo hagas ensayando, me da igual. Porque muchas veces podemos pensar que cuando nosotros estamos ensayando algo, realmente es como si no lo estuviéramos haciendo en realidad, o que se aleja de la realidad. Pero realmente tiene mucho que ver, porque nuestro cerebro no distingue entre imaginación y acción. Y cuando tú te predispones a ensayar algo, realmente tu cerebro, hay un punto en el que se mete tan en el papel real que ciertamente es como si lo estuvieras haciendo. Muchas de las personas que se dedican que ponen en práctica la visualización, y esto en el mundo del deporte se utiliza mucho, precisamente el deportista visualiza el momento en el que está recogiendo su medalla o está subiendo, alzando la copa después de haber salido victorioso. Realmente, muchos de ellos cuando son entrevistados, muchos de ellos siempre dicen lo mismo. Porque claro, el periodista que le entrevista preguntándole qué es lo que ha sentido. Pero realmente casi todos estos deportistas suelen decirle siempre lo mismo. Yo esta sensación ya la he vivido muchas veces antes. Porque he preparado a mi cerebro para vivir esta situación. Y en definitiva es como si hubiéramos preparado nuestro cerebro para el éxito. Hablaremos en algún episodio de, en cierto modo, cómo podemos preparar nuestro cerebro para el éxito cuando hablamos en público. Una de las grandes cualidades de todo líder es saber escuchar. Pero también, por supuestísimo, una de las grandes cualidades de un líder es saber comunicarse, saber llegar a su equipo y saber decir lo que quiere decir en cada momento y con la intención exacta de lo que quiere expresar. Y sobre todo, una de las grandes necesidades que muchos líderes siempre han manifestado en mis formaciones durante muchos años es: quiero asegurarme de que mi mensaje llega como yo quiero que llegue. Pues si quieres asegurarte de que tu mensaje llega con la fuerza que tú quieres que llegue, con la nitidez, con la rotundidad, una herramienta maravillosa es trabajar tu área ciega. Así que empieza a utilizar grabadora, empieza a grabarte y, como no, pues ponte en manos de algún profesional que te pueda ayudar. Aquí tienes uno. Uno y muchos vas a encontrar en todo este mundo de Internet, evidentemente, personas profesionales que tienen mucha experiencia hablando en público y, sobre todo, analizando un discurso de principio a fin, cómo pones las manos, cómo es tu comunicación en cuanto a tu postura, qué palabras son las que utilizas, si enfatizas o no enfatizas, si realizas silencios a lo largo de tu comunicación, si hablas rápido, si hablas lento, si tu discurso se viene abajo y cada vez hablas con menos fuerza y llega un punto monótono en el que siempre suena igual. Todo esto nos damos cuenta realmente cuando trabajamos nuestra área ciega. Así que, querido amigo, querida amiga, te invito a que trabajes tu área ciega y espero que con este episodio, si no la conocías, pues te presento a la ventana de Johari, y si ya la conocías, pues espero que te aporte algo nuevo, algo diferente. Si hay algo que yo haya dicho que tú consideres importante a raíz, a colación de la ventana de Johari, pues estoy encantadísimo
de que en las propias notas en el propio podcast, tanto si me escuchas en iVoox, en YouTube, como si lo haces en mi propia página web, davidblancoperez.com, encantadísimo de que pues me pongas algún comentario, o si quieres aportar alguna información más, me puedes escribir a info@davidblancoperez.com. Y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como un aprendiz. Muchas gracias. Hasta muy pronto. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcasts y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas gracias, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.